¿Qué tal, amada iglesia? ¿Cómo se encuentran? Yo aquí me encuentro nuevamente compartiéndoles un estudio más, como de costumbre, el día martes. Y pues el día de hoy vamos a estar cerrando la carta de Filemón, vamos a estar concluyendo la carta. Ya hemos pasado un buen rato estudiando su contenido y el día de hoy solamente vamos a dar algunas pinceladas sobre los personajes principales, resumiendo la carta. Así que me gustaría que abrieran sus Biblias, si la tienen por ahí, que las busquen, porque voy a ir señalando algunos pasajes de importancia. Y pues bueno, muchas personas creen que el Evangelio solamente se trata de la vida en el más allá, ¿no? Cuando una persona muere, solamente hay dos opciones de acuerdo a la cosmovisión cristiana. Una es pasar tu eternidad con Dios o sin Dios en un sufrimiento eterno, pero no voy a hablar de eso. Simplemente que muchas personas creen que el Evangelio solamente se trata de la vida del más allá y que el más acá no importa. Pero desde la perspectiva bíblica, Dios nos salva no solamente para que pasemos una eternidad con Él, sino que la vida eterna comienza en esta vida. También somos o deberíamos de ser salvados no tan solamente del más allá, sino también debemos ser salvados en esta vida, en el más acá, por decirlo de esa manera. Ahora, los seres humanos estamos hechos para las relaciones sociales. Tenemos ese chip, ¿no? Que todos nosotros funcionamos de mejor manera cuando estamos con las personas. Inclusive hay estudios, ¿no?, que se han realizado de personas que se van aislando y cómo poco a poco empiezan a degenerarse psicoafectivamente, van perdiendo algunas habilidades para hablar, para expresarse, pero los seres humanos fuimos creados con ese chip, con el chip de relacionarnos con las demás personas. Y es imposible a veces evitar los problemas que ocurren con las demás personas en el ámbito social. Yo creo que es imposible no tener dificultades, no tener problemas. Es imposible no tenerlos. Cuando una persona convive más a menudo es cuando normalmente van saliendo todas aquellas cosas que nos agradan de las demás personas. Y eso nos anima o nos debería animar a buscar soluciones, ¿no? Y normalmente en la sociedad se tratan de buscar esas normas de convivencia. Por eso tenemos una constitución, por eso tenemos la ONU, la Organización de las Naciones Unidas, que tratan de mediar las situaciones problemáticas en el mundo. Y así sucesivamente, desde un hogar hasta una empresa hay normas de convivencia. Y la pregunta para nosotros sería, pero ¿cuál deberían ser las normas por las que cada persona debería de convivir? No tan solamente hablando del cristianismo, sino hablando también de todas las relaciones sociales. ¿Qué debería ser el comportamiento apropiado, adecuado, que las personas deberían de seguir? Porque al día de hoy existen personas que tratan de fabricar sus propias normas, ¿no? Si tú me la haces, me la pagas. Si tú me trataste así, yo por qué te he de tratar de otra manera, ¿no? Y buscamos buscar nuestras propias normas. Siempre tratamos de hacer lo que mejor nos parece, pero no siempre lo que mejor nos parece es lo correcto o adecuado según lo que nos dice la Escritura. Y en la carta de Filemón tenemos el ejemplo de tres personajes principales. El primero, llamado Filemón, que era el ofendido, si lo podemos llamar así. Tenemos también al ofensor, que era Onésimo, y tenemos a un agente mediador. El agente mediador lo conocemos como Pablo, el escritor de varias cartas del Nuevo Testamento. Y lo que podemos notar es que esta persona llamado
Pablo quería ayudarle a Onésimo y a Filemón a sanar su relación social. Y de ello vamos a tratar de extraer ahorita algunos principios básicos, pero como ya lo hemos hecho, ¿no? A lo largo de toda la carta, hemos tratado de extraer su significado, su aplicación práctica, pero para el día de hoy vamos a tratar de ser un poco más prácticos. Ahora, antes de pasar a lo práctico, solamente déjenme decirles que muchas personas cuando van a la iglesia quieren un mensaje práctico, quieren algo práctico, algo no tan teórico, sino algo que puedan entenderlo fácilmente y llevarlo a la práctica. Y eso está bien, ¿no? Creo que la labor de cada predicador debería ser informar a la congregación, pero también debe darle algo práctico para algo que hacer, ¿no? Aterrizar la teoría en algo práctico. Pero no debemos de olvidar que también lo práctico debe de tener un fundamento bíblico, debe de tener una base sobre la cual se asientan nuestras acciones. Y es por eso que hemos agarrado la carta y hemos tratado de extraer su mensaje, la esencia del mensaje. Hemos tratado de ser certeros a la hora de interpretar y es por eso que hemos pasado tanto tiempo tratando de poner ese fundamento y esa base. Y ahora el día de hoy vamos a tratar de ser prácticos. En primer lugar tenemos al ofendido, que su nombre era Filemón. Filemón era una persona del primer siglo que al parecer Filemón era la persona que prestaba su casa para que los servicios se dieran lugar ahí, en su hogar. Él prestaba su casa, pero también algo que él hacía y que era propio de la cultura, aunque no necesariamente algo bueno, era que él tenía esclavos. Y él tenía a un esclavo en particular llamado Onésimo, que era el ofensor. Así lo vamos ahorita a catalogar para que hagamos la diferencia y para que nos demos cuenta quién es quién. Pero Filemón entonces era una persona que había sido ofendida, una persona a la cual le habían hecho daño. ¿Cuál era el daño que le habían hecho? Bueno, pues no sabemos en particular qué exactamente le llegó a hacer, pero es muy probable que Onésimo le hiciera daño a Filemón. Probablemente le robó, probablemente lo dejó en bancarrota, en deuda. No sabemos. No, creo que fui más allá al decir que lo dejó en bancarrota. Pero no sabemos en realidad qué fue lo que pasó. Lo que sí sabemos es que Onésimo cometió un error, cometió alguna falta contra Filemón, y por eso ahora Pablo le escribe a Filemón y le dice, acepta a Onésimo. Y en primer lugar lo que tenemos es que la reconciliación, el perdón, no es algo opcional para el cristiano, es un deber. Todo cristiano tiene la obligación de perdonar a aquellas personas que le han ofendido. Mira, a veces las personas por ser espirituales no van a la iglesia, cantan, escuchan predicaciones, etcétera, etcétera, y tienen diferentes modos de expresar la adoración a Dios, ¿no? Leen la Biblia todos los días, pero fíjate que la Biblia nos dice algo muy importante, que es que antes de adorar a Dios, antes de expresarle nuestra adoración a través de ir a la iglesia, a través de actos de servicio, nos dice que pensemos acerca de nuestras relaciones sociales. Y si alguna relación social está fracturada o está dañada, lo que nos dice el libro de Mateo, por ejemplo, Mateo capítulo 5, versículo 23, dice esto: por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. La Biblia nos dice que es muy importante las relaciones sociales. Y si tú tienes una relación fracturada con alguien, es más importante que vayas y te pongas de acuerdo con el ofensor
antes de que adores a Dios. Y fíjate bien que lo que nos está diciendo la Biblia es que eh, si hay alguien que tiene algo contra ti, que dejes tu ofrenda ahí, que pares lo que estás haciendo y que vayas y que te reconcilies. Ahora imagínate lo que pasó por la mente de Filemón. Yo no sé, ¿verdad? Pero es como si a nosotros nos dijeran ahorita, ponte a pensar en aquella persona que te hizo daño. Ahora, esa persona que te hizo daño, yo te estoy pidiendo a ti que la perdones. ¿Cuál sería el pensamiento de nuestra sociedad hoy en día? No, pues yo por qué le voy a perdonar. Oye, imagínate, pero tú no sabes lo que él me hizo, tú no sabes todo el daño que me causó. Pero otra vez, como lo vuelvo a repetir, el perdón en el cristiano no es algo opcional, es un deber, es una obligación lo que tenemos que hacer. Aún a veces, fíjate que eh, como personas que hemos sido ofendidas, que hemos sido lastimadas, eh, nosotros tenemos la obligación y el deber de que aun cuando el ofensor no se acerque a nosotros, nosotros deberíamos ser los que tomemos la iniciativa para sanar esas relaciones sociales. ¿Qué fue lo que hizo Dios con cada uno de nosotros? Lo que hizo Dios con cada uno de nosotros fue salir a buscarnos. Él nos amó primero de acuerdo a Primera de Juan. Dios fue el que inició a buscarnos. ¿Qué fue lo que pasó cuando se quebró la relación con Adán? Adán pecó, Eva pecó, y el primero que sale a buscar la reconciliación es Dios, diciendo, ¿dónde estás? Preguntando por Adán, preguntando por Eva, ¿dónde estás? Es Dios el que inicia la reconciliación, y de un modo similar, de esa manera también lo tenemos que hacer nosotros. Yo quiero que tú veas lo que dice Mateo 18:15. Lo que dice Mateo 18:15 es algo muy importante para cada uno de nosotros. Y lo que dice es esto. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndelo estando tú y él solos. Imagínate hacer esto, lo que la Biblia dice. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, o sea, alguien más te causa daño a ti, y lo que te está diciendo la Biblia es, si esa persona peca contra ti, ve tú. O sea, tú es el que tienes que ir a buscarlo si el ofensor no se acerca a ti. Eso es algo que va más allá de la moral del mundo hoy en día. El día de hoy hay tanta confusión acerca de las relaciones sociales. Eh, he estado viendo, ¿no? Los modos en los que las personas tratan de solucionar sus problemas. Y aunque a veces las personas pueden llegar a buenos términos, o a veces las personas tratan de perdonar a las personas que les ha causado daño, y muchas personas lo dirían en estas palabras, ¿no? Pues yo sí te perdono, ¿no? Yo sí perdono a esa persona, pero para mí ya no existe. Yo ya no le guardo rencor a tal persona, pero ya que ni se venga a parar aquí, ¿no? Eso es algo de lo cual nuestra sociedad ha buscado o ha tratado de hacer las cosas de esta manera. Sin embargo, la moralidad bíblica, la ética bíblica es algo más elevado de lo que nosotros podemos llegar a pensar. Inclusive la Biblia nos habla acerca del amor por los enemigos. Porque qué fácil es amar no solamente a las personas que nos causan bien, que nos hacen bien, pero qué difícil es amar a aquellas personas que nos hacen daño. Y la moral bíblica nos dice que aún tenemos la obligación de amar a las personas que nos hacen daño. Eso es imposible de hacerlo a no ser que Dios nos ayude a lograrlo, a hacer eso que nos está pidiendo. Solamente con la ayuda de Dios, solamente la moral cristiana es algo que se puede hacer solamente cuando Dios es el fundamento de nuestras acciones, solamente cuando Dios nos ayuda. Entonces, en primer lugar tenemos el ofendido, pero en segundo lugar tenemos también al ofensor. Ahora, tú tienes al ofensor siendo enviado de vuelta por Pablo.
aunque Pablo fue el que envió, en cierto sentido, a Onésimo a que fuera a pedirle perdón a Filemón, hay algo que se puede inferir, y es que Onésimo estaba de acuerdo. Onésimo estaba de acuerdo con irle a pedir perdón, a Filemón, a quien había ofendido. Ahora, imagínate, el camino desde Roma hasta Colosas, que es donde estaba Filemón, y Onésimo estaba en Roma, era un camino, era una distancia la cual se tenían que caminar a lo mejor una semana, se tenían que caminar días. No era tan fácil llegar hasta desde Roma a Colosas, era un camino lejos y aparte era un camino peligroso donde si una persona quería ir de una distancia esa tenía que arriesgar no ser asaltado por ladrones, tenía que estar dispuesto a atravesar ese tipo de aventura, ¿no? Y ahora imagínate, si Unésimo hubiera sido una persona que no conocía a Dios, pudiera haber dicho, no, pues ya estoy lejos, ya no soy esclavo, estoy libre, tengo mi libertad, aquí nadie me ve. No, yo no sé lo que pudo haber pensado Onésimo, pero si no hubiera sido una persona cristiana, él fácil se hubiera podido unir a las bandas del primer siglo en Roma, porque en Roma habían a veces, las personas que se dedicaban a robar, o aquellos que eran la escoria de la sociedad, muchas veces eran esclavos que huían de sus amos y se unían a otras bandas para, en cierto sentido, tener una identidad dentro de la sociedad, ¿no? Porque cuando un esclavo huía de su amo, era muy difícil seguir la vida por sí solo. Entonces muchos de ellos se unían a las bandas criminales de ese tiempo. Y yo digo, pues, ¿por qué no Onésimo se unió a esas bandas de criminales y optó por dar la cara a su amo? Imagínate todo lo que arriesgó Onésimo, porque no tenía la seguridad de que Filemón le perdonara lo que le hizo, ¿no? Porque déjame decirte que los esclavos de aquel tiempo que huían y luego regresaban a sus amos, lo que les esperaba era un castigo tremendo. Inclusive podían llegar a aplicarles la pena capital, o sea, la pena de muerte. Y a los que no les aplicaban la pena de muerte eran marcados con hierro caliente al rojo vivo, eran marcados con una insignia del propietario, o que el propietario quisiera, ¿no? Eran horribles los castigos que les esperaban a los esclavos que huían y luego regresaban de alguna manera a sus amos. Eh, entonces, el hecho de Onésimo dar la cara era algo de mucha valentía. Eso nos dice que todas aquellas personas que le han hecho daño a alguien deberían de tener la amabilidad de acercarse con las personas que han ofendido y pedirles el perdón por aquellas ofensas inclusive pasadas, ¿no? El cristiano debería de catalogarse, el cristiano debería de ser conocido como una persona que trata de restituir, como una persona que trata de dar la cara cuando comete errores. Eso debería ser algo que debería de caracterizar a cada cristiano. Es algo que requiere de valentía y es algo que requiere la ayuda de Dios, ¿no? El hecho de dar la cara por las cosas pasadas. Inclusive hay testimonios de personas que en el pasado han cometido robos, inclusive asesinatos, y que están dispuestos a ir y dar la cara a las personas a las cuales le han hecho daño, inclusive si eso llegara a representar la muerte o la cárcel. Y eso debería ser algo que nos debería de caracterizar a cada cristiano. Y por último tenemos al agente intermediario. Pablo tenía siempre la actitud de restaurar las relaciones sociales. Y eso es un ejemplo muy grande para mí en lo personal, y creo que para ti también lo debería de ser. Pablo siempre estaba buscando las maneras de reconciliar a las personas.
Inclusive él llegó a decir que él tenía el ministerio de la reconciliación. En 2 capítulo 5 él dijo que Dios le había dado el ministerio de la reconciliación, aunque ahí el contexto principal es hablar de la reconciliación de los hombres hacia Dios, pero también pudiéramos decir que siempre Pablo se esforzó por restaurar las relaciones sociales. Por ejemplo, vemos el caso de Evodia y Sintique en la carta a los filipenses. Evodia y Sintique tenían un problema que no sabemos también en particular cuál fue, pero lo que hizo Pablo es tratar de mediar esa situación. Lo mismo vemos con un hermano en Corinto que donde estaba Pablo tratando de animar a la iglesia de Corinto a perdonar a ese hermano, a ese infractor, y así restaurar esa relación social. Y aquí lo que vemos en la carta a Filemón es que vemos ese patrón de que Pablo está tratando de que el evangelio llegue a la vida práctica, que el evangelio se aplique a la vida práctica, porque eso es lo que hace el evangelio. El evangelio no tan solamente nos salva de la condenación eterna, sino que también nos debe de salvar de todas aquellas conductas inapropiadas en este mundo que tenemos. Entonces, lo que vemos es a Pablo siendo un agente intermediario. Yo no sé si te ha tocado a ti, ¿no? Organizar una fiesta y de repente tú te pones a pensar, ¿a quién voy a invitar? Pues tengo pensado invitar a tal persona, tengo pensado invitar aquel amigo, a aquella amiga, y de repente te pones a pensar y dices, pero no puedo invitar a tal persona porque está peleada con esta otra persona. Y yo no sé si te ha tocado pasar por esta situación, pero es muy común que tú tengas a veces dos amigos que están enemistados. Inclusive llega a pasar en el cristianismo, ¿no? Personas cristianas que dentro de una iglesia no pueden convivir. Y lo que nos anima Pablo es que a veces como cristianos tenemos que ser agentes de reconciliación. Pablo tenía esa actitud de ayudar a aquellos que estaban en una relación rota. Y si tú tienes personas que estén pasando o estén atravesando dificultades, creo que deberíamos de ser agentes que estén buscando la reconciliación entre esas personas o entre o a esas relaciones que están fracturadas, buscar las maneras. No digo que nos intrometamos en toda relación, ¿no? Pero creo que lo que sí tenemos que hacer es ser sabios cuando nos demos cuenta de que una relación está rota, ser sabios y buscar la manera de ayudarles a que esa relación sea restablecida. Como cristianos creo que tenemos el deber de ayudar a aquellas personas que están en esas relaciones rotas. Yo no sé, pero si tienes a tu mamá y a tu hermano, o si tienes a dos hermanos o a primos, o si tienes amigos de los cuales tú sabes que tienen problemas relacionales, yo pienso que deberías de ponerte a meditar y deberías de decir, Señor, ¿quieres tú que yo ayude a mediar esta situación? Y de alguna manera u otra, llamarlos a lo mejor en privado, llamarlos, platicar con ellos, platicar por separado, yo no sé, pero creo que deberíamos de tener esa actitud como cristianos, de que si vemos problemas en nuestros hermanos, llamarles a la reconciliación, llamarles a que se perdonen, porque eso debería de caracterizarnos como cristianos, el perdón, la reconciliación, el sanar las relaciones sociales. Como bien te digo, el evangelio es algo muy práctico, debería ser algo muy práctico. El evangelio no tan solamente nos debe de salvar de la vida del más allá, sino que también el evangelio nos debe de salvar en el más acá. Y si tú tienes relaciones sociales rotas, lo que te anima Pablo a través de la inspiración, o más bien lo que te anima Dios a través de la carta de Filemón, de lo que escribió Pablo, es a que trates por todos los medios de sanar esas relaciones rotas.
Así que ese es el mensaje, creo yo, principal de la carta de Filemón. Espero que haya sido de gran ayuda, de gran bendición para ti. Te dejo esto para meditar y que Dios nos ayude en lo que Él mismo quiere que hagamos. Que el Señor les bendiga.